Buenos días. Acabamos de escuchar a Verena Menéndez Álvarez y Victoria López Cortina al cello y teclado interpretando The Nightingale de Deborah Henson Conant. Bienvenidos, bienvenidas a este acto de reparación que hoy hacemos en el concejo de El Franco, a los familiares que aquí nos acompañan, Ángeles, Francisco y Gerardo y al resto de familia. Señora alcaldesa del Franco, señor consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, señora viceconsejera de Derechos Ciudadanos, señora vicerrectora de Extensión Universitaria, concejales, concejalas y a todos y todas los que hoy nos acompañáis. Lo que hoy aquí concluimos en este acto de reparación comenzaba en septiembre de 2024, cuando el Comité Técnico de Memoria Democrática aprobaba la intervención de la fosa de La Caridad. En diciembre de ese mismo año, el grupo Memoisto de la Universidad de Oviedo comenzaba los trabajos en el cementerio de esta localidad. Después de la exhumación, a finales de año, comenzaban los trabajos de antropología y posteriormente de identificación genética, que culminan hoy con la entrega de los restos de las 6 personas que en esta fosa se encontraban. 2 de las hermanas Ferrer Díaz, Lorenzo Solís García, Francisco Pérez Pena, Ramón Cuesta Blanco y una persona más que no ha sido identificada. El 20 de octubre de 1937, las llamadas tropas nacionales, es decir, el ejército golpista contra la legalidad republicana, tomaba Asturias. En ese momento, Asturias padece la verdadera faz de la dictadura. Se persigue a los desafectos al régimen y a sus familias hasta el exterminio. Campos de concentración, cárceles, exilio, incautaciones, humillaciones, degradaciones, asesinatos. A través de la memoria democrática y las leyes que la hacen posible, hoy, desde las instituciones, devolvemos reparación y dignidad a las víctimas, así como consuelo y verdad a los familiares. Hoy es la primera vez que todo este proceso de investigación, exhumación, identificación y entrega a sus familias se hace de forma íntegra desde el Gobierno del Principado de Asturias, trabajando a través de los organismos creados como este Instituto de Memoria Democrática y el Comité Técnico en colaboración con la Universidad de Oviedo. Gracias al compromiso en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, hoy podemos realizar esta entrega de restos haciendo que estas 6 víctimas puedan descansar con sus familias. En primer lugar, toma la palabra la alcaldesa del Franco. A todas y a todos. Consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio, viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Bea, directora de Memoria Democrática, Begoña, Javier Marqués, fiscal general de Memoria Democrática, vicerrectora de Extensión Universitaria, Marta. Autoridades, representantes institucionales, miembros de las asociaciones, familiares, vecinas y vecinos de La Caridad y del concejo del Franco. Nos reunimos hoy en este salón de plenos para celebrar un acto profundamente humano, profundamente democrático y profundamente necesario: la entrega de los restos identificados en la fosa común de La Caridad a sus familiares. Hoy no es un día cualquiera. Hoy cerramos, aunque sea parcialmente, una herida que ha permanecido abierta durante demasiadas décadas. Hoy devolvemos nombres a quienes fueron reducidos al silencio. Devolvemos dignidad a quienes fueron arrancados de sus hogares, de sus familias y de su vida. Y devolvemos también un poco de paz
a quienes nunca dejaron de buscarlos. La memoria democrática no consiste en reabrir heridas, consiste precisamente en intentar cerrarlas con verdad, con justicia y con dignidad. Un país, una comunidad y un municipio solo pueden mirar al futuro con serenidad cuando son capaces de reconocer su pasado, incluso cuando ese pasado duele. Durante muchos años, demasiadas familias vivieron con la ausencia, con el miedo y con preguntas sin respuesta. Madres, hijos, hermanas y nietos que no pudieron despedirse. Personas que crecieron sin saber dónde estaban sus seres queridos. Y hoy, gracias al trabajo de investigación, exhumación e identificación, gracias también al compromiso institucional y al esfuerzo de tantas personas y colectivos, podemos ofrecerles algo que nunca debió faltar: el derecho a recuperar a los suyos. Quiero expresar en nombre del Ayuntamiento del Franco nuestro reconocimiento a todas las personas que han hecho posible este proceso: al Principado de Asturias, a los equipos técnicos y científicos de la Universidad de Oviedo, a las asociaciones memorialistas y especialmente a las familias, por su valentía, su perseverancia y su ejemplo de dignidad. Este acto no pertenece a una ideología, ni a una generación concreta, pertenece a los valores democráticos que compartimos como sociedad: el respeto a los derechos humanos, la defensa de la verdad y el reconocimiento de la dignidad de todas las víctimas. A Caridad y el Concejo del Franco queremos ser hoy un lugar de memoria, pero también un lugar de esperanza. Porque recordar no es quedarse anclados en el pasado. Recordar es construir un futuro más justo, más humano y más consciente. Que este acto sirva también para transmitir a las generaciones más jóvenes que la democracia nunca puede darse por garantizada, que los derechos y las libertades deben cuidarse cada día y que el olvido jamás puede ser el camino. Y a las familias aquí presentes quiero deciros algo muy sencillo pero muy importante. Hoy vuestro dolor es también el dolor de este pueblo y vuestra emoción es compartida por todos nosotros. Los vuestros regresan por fin con nombre, con memoria y con el respeto que se merece. Que descansen en paz. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Jesús Miguel García Pérez, alumno de segundo de bachillerato del IES Galileo Galilei, que nos recitará un fragmento de un poema de Marisa Peña. Mientras me quede voz, hablaré de los muertos, tan quietos, tan callados, tan molestos. Mientras me quede voz, hablaré de sus sueños, de todas las traiciones, de todos los sueños, de todos los silencios, de los huesos sin nombre esperando el regreso, de su entrega absoluta, de su dolor en invierno. Mientras me quede voz, no han de callar mis muertos. Mientras me quede voz, de Marisa Peña. Gracias, Jesús. Gerardo Solís Pérez, nieto de una de las víctimas de la exhumación, nos dará unas palabras en representación de las familias. Buenos días. Lo primero quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy. Para nosotros es un acto sumamente emotivo. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy sobrino de uno de los desaparecidos, de Lorenzo Solís. Hoy estamos aquí varios sobrinos de él. Han pasado 90 años. Y aunque Lorenzo no estuviera presente, sí vivía entre nosotros. Yo recuerdo a sus hermanos hablar siempre de Lorenzo en sus conversaciones. Una foto de Lorenzo junto a su madre reinaba en el comedor de nuestra casa. Mi hijo se llama Lorenzo, es su nombre. Siempre vivió entre nosotros. Y hoy, 90 años después, lo recogemos y va a descansar en su pueblo natal, en la Villa del Barca, junto con sus seres queridos.
Supongo que el resto de las familias vivieron algo parecido. No los tenían, pero estaban allí. Fue muy duro. Aunque yo no lo haya conocido, yo lo sentía. Han pasado 90 años. Y se cierra el círculo después de 90 años. En nombre de sus hermanos, en nombre de sus padres, que eran mis abuelos, quiero deciros que estamos muy agradecidos a todas las personas que hicieron posibles este día. Nos sentimos agradecidos, emocionados y aliviados. Tenemos otro tío, Arsenio, hoy están aquí sus nietos, también desaparecido. De momento estamos esperando a ver qué pasa. Desapareció en las mismas circunstancias y en las mismas fechas, en Trubia. Seguimos esperando por él. Muchas gracias a todos. Gracias, Gerardo, por estas emotivas palabras. Sara Méndez, alumna de tercero de la ESO de IES Galileo Galilei, es la encargada de leernos el poema del autor local Xosé Miguel Suárez Fernández. Dayundes, de Xosé Miguel Suárez. Dayundes, na beira dunha parede, como cae el agua mansa, el teu corpo novo fexose terra dulce. Debaixo das agullas, 2 pinos e 2 fusiles. El medo e el dolor fixeron medrar arteiras, espías duras que aburaron ben tempo nos corazois. Pero el sol seguiu verquendo días nos carreiros, e el mar chegou ás praias, coa precisión das garcias, que volven sempre con inverno. Teis que saber que eu soy agora el último puñado de erva que as túas manos del carpinteiro agarraron aquella noite fría do outono, como quen se prende al último bafo da vida. E, como agua mansa, el teu medo, el teu dolor, súmense en el regueiro destas letras. Por eso pido, auga mansa para os ollos rotos polas lágrimas, auga mansa para as almas asullagadas pola pena, auga mansa para as bocas roucas de tanto berro enxordecido, auga mansa para os días que restan. Consólate cos de tou, as miñas palabras, torpes, pobres palabras, quen ser a túa xusticia. Gracias, Sara. Cedo la palabra a la vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo, vaya día, doña Marta Mateo. Buenos días a todas y a todos. Consejero Ovidio Zapico, viceconsejera, fiscal de Memoria Democrática, alcaldesa del Franco, Cecilia Pérez, resto de autoridades y colegas. En noviembre de 2024, al recibir el premio de las 13 Rosas, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, pronunció unas palabras que hoy resuenan con una fuerza especial. Le cito: la historia es nuestra mejor maestra y si algo hemos aprendido es que recordar es un acto de justicia. La memoria democrática no solo preserva el pasado, sino que también ilumina el camino hacia un futuro en el que los derechos, la dignidad y la justicia no sean negociables. Son las palabras del rector, pero hoy son también las nuestras y más que nunca son las de ustedes, especialmente las de las familias. El rector me ha pedido que les transmita en este acto de manera personal todo su afecto y su compromiso. Hay momentos en los que las palabras pesan más de lo habitual y este sin duda es uno de ellos. Hoy estamos aquí porque durante décadas algunas familias, como recordó la alcaldesa, no pudieron llorar a sus muertos, no pudieron despedirlos, ni pudieron colocar una flor sobre una tumba. Tuvieron que aprender a vivir con una herida que nadie cerraba, como nos ha recordado ahora mismo un familiar, con una ausencia que nadie reconocía. Pero nunca se rindieron. Buscaron, preguntaron, insistieron, guardaron la memoria viva cuando otros querían que se apagara. Y hoy, gracias a esa tenacidad y también gracias al trabajo riguroso de muchas personas, y menciono especialmente a mis colegas de la Universidad de Oviedo, esa búsqueda, gracias a todos ellos, llega a un lugar de reposo que no de olvido, que también ha dicho la alcaldesa. Los trabajos de exhumación
en el Cementerio de la Caridad, iniciados en diciembre de 2024, permitieron localizar 6 cuerpos en una fosa en la que inicialmente se buscaba a 3 personas. Gracias a los análisis antropológicos y genéticos, ha sido posible identificar con certeza a 5 de ellas. 2 de las 3 hermanas Ferrer, que eran Luz, Mercedes y Maura Díaz Ferrer, aunque la ausencia de muestras previas impide determinar cuál de ellas no se encuentra en la fosa. También se ha identificado a Ramón Cuesta Blanco, a Lorenzo Solís y a Francisco Pérez Pena, al cual su familia, he leído que había colocado en los años 60 del siglo pasado una cruz con inscripción, aunque no supieran dónde estaba exactamente. Ahora ya lo saben y podrán enterrarlo dignamente. Hoy esos nombres ya no son cifras ni expedientes, son nombres que pueden pronunciarse con voz clara, con dignidad y con justicia. La Universidad de Oviedo ha entendido desde hace tiempo que su compromiso con la sociedad va más allá de las aulas y la memoria histórica forma parte de ese compromiso. En 2023 nuestra institución y el Principado de Asturias firmaron un acuerdo de un primer convenio de colaboración para la identificación de fosas comunes y otros lugares de enterramiento en los distintos concejos de Asturias. Fruto de ese trabajo fue la elaboración del mapa de fosas comunes de Asturias, que desde finales de 2010 puede ser consultado no solo por investigadores y familiares de represaliados, sino también por toda la ciudadanía. En octubre de 2023, es decir, 20 años después, ambas instituciones firmaron un nuevo convenio mucho más ambicioso que permite revisar y actualizar ese mapa que acabo de citar y completar la base de datos de las víctimas de la guerra civil y la represión franquista. Herramientas estas imprescindibles para localizar, excavar, exhumar e identificar a quienes siguen desaparecidos. En este compromiso, la universidad enseguida realizó actuaciones importantes como, por ejemplo, crear una comisión delegada del claustro sobre memoria democrática, geolocalizar fosas y lugares de enterramiento. También ha involucrado a múltiples disciplinas del conocimiento en la tarea de dar nombre a los sin nombre. Y ha mostrado así, con todo este trabajo, el valor y la necesidad de la interdisciplinaridad, pues en estos trabajos que nos reúnen hoy aquí, se han necesitado expertos en arqueología, antropología física y forense, genética, medicina legal y forense, psicología, historia, derecho, geografía, topografía, fotografía y vídeo y conservación y restauración de restos óseos y materiales. También dentro de ese compromiso con la memoria democrática y de poner en su sitio a las personas en su sitio justo, la universidad ha restituido el retrato del rector Leopoldo García Alas al lugar que le corresponde en el aula magna. Pues este ilustre jurista, hijo de nuestro admirado Clarín, y que fue fusilado en 1937, merece estar donde siempre debió estar. Quiero detenerme un momento en las personas que han hecho posible ese trabajo concreto, el que hoy culmina aquí. El grupo de investigación Arqueos, liderado por el catedrático de Arqueología José Avelino Gutiérrez González, ha realizado toda la labor de campo. Se trata de un equipo especializado en investigación arqueológica, antropología física y arqueometría, con rigor científico y con una dedicación que va mucho más allá del encargo profesional. Avelino, que está aquí presente, dirigió y coordinó todos esos trabajos de ese complejo estudio interdisciplinar que mencioné hace unos minutos y nos acompaña hoy aquí con parte de su equipo, entre ellos Carmen García, experta historiadora de mi facultad, y Belén López, antropóloga física y actual decana de biología. Me gustaría mencionar que esta es la primera vez que un trabajo de este tipo de exhumaciones se hace con este rigor científico, con el método, con el rigor de investigación y con el método científico. Y por eso me gustaría que todos ellos reciban nuestro reconocimiento. Sin ellos no sería posible esto que hoy celebramos, si se puede utilizar esa palabra.
Quiero agradecer también de manera especial a Pilar García Cuetos, anterior vicerrectora de Extensión Universitaria, quien impulsó y firmó el convenio con el Principado que hizo posible este trabajo. Su vinculación con este proyecto no es solo institucional. La vinculación de Pilar con el proyecto es humana, es de principios y de convicciones. Así que Pilar no podía faltar hoy aquí. Gracias por acompañarnos. La ciencia, la investigación, el conocimiento. He aquí su sentido más profundo. No solo avanzar, sino también reparar. Descubrir el futuro, por supuesto, pero también a veces rescatar el pasado que nos pertenece a todos. Pues una sociedad que no quiere saber lo que pasó es una sociedad que no puede garantizar que no vuelva a ocurrir. Y hoy, gracias al trabajo de muchos y a la perseverancia de sus familias, Luz, Mercedes, Maura, dos de ellas, Ramón, Lorenzo y Francisco regresan. No como víctimas anónimas, sino como personas con nombre, con historia y con dignidad. Y pueden ser enterrados por quienes los quieren, lo cual debería ser un derecho de cualquier sistema democrático. Gracias a esas familias que no cesaron de buscar y a quienes han acompañado en esa búsqueda, ya no se borrarán los nombres de quienes hoy regresan aquí a la caridad. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrectora. Pido la palabra al consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, don Ovidio Zapico. Alcaldesa, querida viceconsejera, directora general, vicerrectora, fiscal, Abelino representando al Grupo Orqueos, Pilar, creo que como decía ahora la vicerrectora, tanto hizo porque esto fuese posible, bueno, concejales, en especial, queridos familiares. Qué acto más emotivo, qué acto más entrañable y qué acto más necesario. Enmarcado además en un tiempo en el que la sinrazón y la involución pretende imponerse. Por eso hoy, lo expresaste muy bien, alcaldesa, esto es un acto de reconciliación con los mismos valores de la democracia. ¿Y cuánto se ha tardado? Es cierto, casi 90 años en cerrar, como bien decías, un círculo. Desgraciadamente hemos llegado muy tarde en estas políticas de memoria democrática en nuestro país. Durante muchos años ya en democracia, las administraciones no hicieron, yo creo, lo suficiente para que pudiese aflorar esa verdad, esa justicia y esa reparación. No fueron sino también las entidades memorialistas hoy aquí presentes, a las que también les hay que agradecer su trabajo, y los familiares de aquellos hombres y mujeres desaparecidos, asesinados durante la dictadura, los que mantuvieron viva la llama de la memoria, viva la llama de los ideales de aquellas personas, de aquellos hombres y mujeres. Y desgraciadamente las administraciones llegaron tarde. Pero al fin ahora hemos llegado. Al fin ahora hemos podido impulsar estos trabajos de exhumación aquí en la Caridad. Al fin ahora tenemos, y lo expresaba muy bien ahora la vicerrectora, un convenio con una institución que es garantía de hacer los trabajos con el máximo rigor, con la mayor yo creo que de los cuidados y de los resultados, y aquí se ve hoy cómo es la universidad, nuestra universidad pública, la Universidad de Oviedo. Es esta la legislatura donde hemos creado un músculo administrativo a las políticas de memoria. Ese Instituto de la Memoria que en julio del 2024, un año después de empezar la legislatura, poníamos en marcha, ha sido esa herramienta administrativa que nos ha permitido llegar hoy hasta aquí, con ese comité técnico del que también se hablaba, ese convenio tan importante con la universidad y esos trabajos que se iniciaban primero de investigación en aquel mismo ya verano y posteriormente in situ, aquí en el cementerio, de exhumación, y que concluyen con los trabajos de laboratorio. ¿Y qué resultado, y hay que destacar lo más positivo, han dado esos trabajos de laboratorio?
echaba ahora cuentas, yo creo que es prácticamente un 83% de resultados concluyentes. Lo normal que estamos encontrándonos en nuestro país ahora mismo, creo que cifra en un 10% sus resultados. Aquí hemos tenido un gran resultado y lo hay que destacar, y es fruto del rigor de los trabajos de la universidad y posteriormente del laboratorio con el que tenemos también conveniado estos análisis, y queda mucho por hacer. Leían estos estudiantes los dos preciosos poemas. Mientras nos quede voz, seguiremos exhumando, seguiremos buscando víctimas de la dictadura, seguiremos intentando ponerles nombre a cada una de esas personas que han desaparecido por defender unas ideas que son las que nos permiten estar hoy aquí como sociedad democrática, que son las que nos permiten hoy tener un sistema democrático, social, de derecho, y unos pilares pues, que nos permiten tener una educación pública, una sanidad pública, unos servicios sociales, que nos permiten en definitiva tener derechos y libertades en nuestro país. Cuando asesinaron y arrojaron a aquella fosa a Lorenzo, a Francisco, a Ramón, a las hermanas Ferrer y a esta otra persona que desgraciadamente aún no hemos podido determinar quién es, yo creo que pretendían en primer lugar tapar muy hondo el atroz crimen que habían cometido. Los asesinaban por defender unas ideas que eran unas ideas abiertas, unas ideas de respeto, unas ideas con unos valores que chocaban con las ideas del miedo, con las ideas del silencio, con las ideas autoritarias. Pero yo creo que sobre todo pretendían que aquellas personas nos olvidásemos, que sus nombres, su historia y sus recuerdos quedasen olvidados en la noche de la historia. Pero no lo consiguieron. Y hoy estamos aquí, citamos sus nombres, las recordamos, cerramos el círculo, hacemos reparación con sus familias, pero sobre todo se equivocaron, porque cuando enterraban a estas 6 personas, en realidad sembraban semillas, y esas semillas, 89 años después, han germinado y nos empujan y nos empujarán a seguir cada día buscando la verdad, la justicia y la reparación, y nos animan a cimentar la garantía, los valores de la garantía de no repetición. Esto es que construyamos una Asturias, que construyamos una España, que no olvide su historia, que no olvide su memoria, que viva en paz y en prosperidad y que lo haga en democracia. Gracias, amigos y amigas.
comenzamos con la entrega. Pido que me acompañen al señor consejero y familiares de las hermanas Ferrer. Vicerrectora y familiares de Lorenzo Solís. Viceconsejera y alcaldesa del Franco que recoge los restos de la persona no identificada. Y por último, Abelino Gutiérrez y familiares de Francisco Pérez Pena. Damos por concluido el acto. Por favor, nos ponemos para una foto de familia todos. Gracias.